En la filosofía es muy importante el uso correcto de las categorías. Esto es, cómo definir la especificidad de un objeto. Eso es tanto más importante en filosofía política, por lo que involucra en términos de pasiones colectivas, de vida histórica de las sociedades, poder categorizar correctamente un fenómeno, político en este caso, más aún cuando ese fenómeno aparece como novedoso, como inesperado, con ciertas características inexploradas. Eso pasa actualmente con las llamadas ultraderechas, que es la palabra que utilizamos provisoriamente como buscando cuál sería el concepto y la categoría más adecuada para definir a eso que llamamos provisoriamente ultraderechas. Durante un tiempo se usaron conceptos satelitales al concepto de fascismo, neofascismo, posfascismo. Parecería no ser suficiente, porque no captaría justamente lo que tiene de diferente la llamada ultraderecha de esos fenómenos asociados al fascismo. Entonces hay una pregunta allí. ¿Cómo captar lo que tiene de singular, de irrepetible, de distinto respecto de otros momentos históricos y de otras experiencias ideológicas que ha conocido la humanidad? Ahí hay un tema. El otro tema es este fenómeno llamado ultraderecha. ¿Es un fenómeno global? ¿Es un fenómeno de características universales o hay cierta particularidad que tiene que ver con América Latina, por ejemplo? En Europa aparecería más vinculado a las inmigraciones, a la xenofobia antimigratoria. No parecería ser el caso de América Latina. ¿Cómo se expresa singularmente el fenómeno de las ultraderechas en el caso de América Latina? Y luego, aquí en Argentina, ¿cómo encuadramos en ese fenómeno a la presidencia de Javier Milei? ¿Es de ultraderecha? ¿De qué manera? ¿Cómo aplica esa categoría a su propio gobierno, que parecería no ser igual a otra experiencia de derecha como la de Mauricio Macri? ¿En qué se diferenciarían esas ultraderechas de las derechas tradicionales? Sería un tema también interesante. ¿Y por qué no señalar además cuánto tiene esto de mutación civilizatoria? Se lo liga habitualmente a las tecnologías digitales, a la individuación, al discurso del odio. ¿Cuánto hay de eso, es decir, de cambio antropológico, digamos, y cuánto hay de fracaso de experiencias anteriores, de frustraciones respecto a gobiernos que estuvieron antes? ¿Cuánto hay de historia política y cuánto hay de cambio antropológico? Bueno, de este tema, obviamente de una gran actualidad, porque es el debate que atraviesa en gran medida tanto Occidente como la Argentina, de estos temas, con sus matices y con sus interrogantes, va a tratar el programa que a continuación les presentamos. Cuando hablamos de nuevas derechas, en general estamos pensando en lo que Cas-Mudde identifica como la cuarta ola de las derechas, es decir, una ola que empieza a comienzos del siglo XXI. Las tres olas previas fueron posteriores al 45. Ya el hecho de hablar de oleadas de derechas implica que intentos de renovación ha habido siempre, con lo cual la pregunta sería qué tienen de nuevo estas nuevas derechas. En términos generales, la renovación de las derechas siempre responde un poco a la relación de fuerzas que marca el contexto. De alguna manera, después de las experiencias fascistas, nazi, las nuevas derechas asumen una actitud más defensiva, se repliegan, porque bueno, tienen que dar cuenta de sus pergaminos democráticos, ¿no es cierto? No es lo mismo renovar la derecha frente al éxito del Estado de Bienestar, en lo que se ha llamado los gloriosos 30, que renovarse en el contexto de la crisis del capitalismo posterior, digamos, desatada por la crisis de las hipotecas en 2008 y la secuela, digamos, de transformaciones estructurales que suceden, digamos, a esta crisis. En términos generales, para pensar lo novedoso de las nuevas derechas, vale hacer alguna comparación con oleadas anteriores, pensar cómo han sido estas estrategias de renovación intelectual y política de las nuevas derechas. Algunas han sido más sólidas, más elaboradas, otras más superficiales, pero me parece interesante hacer una breve mención a la nueva derecha francesa que, digamos, se inscribe en lo que Mudde llamaría la segunda oleada, en la década del 60, el 70, que instala algunos tópicos que reaparecen en las nuevas derechas, como por ejemplo la idea de metapolítica, que hoy encontramos en el discurso de la batalla cultural, es decir, el campo del debate, el campo de la disputa se da en el plano cultural, en el plano de las ideas. La idea, digamos, el antiigualitarismo, las derechas son profundamente antiigualitarias y en la nueva derecha además hay un argumento muy sofisticado para justificar ese antiigualitarismo, que es que, digamos,
imponer el rasero de la igualdad es también una forma de racismo, es desconocer el valor de la diferencia. Y sobre esta idea entonces aparece no ya el nacionalismo clásico, sino el etnodiferencialismo o el etnonacionalismo, que supone que hay grupos con sentidos de identidad, de pertenencia, marcados por cuestiones ya culturales, no raciales, y que, bueno, de alguna manera el valor de esas culturas diferentes se preserva evitando la mezcla. Y estas ideas, en algún sentido, aparecen en algunas de las nuevas oleadas de la derecha. Pero lo más relevante en este punto me parece que es y que aparece, digamos, en uno de los autores más conspicuos de la nueva derecha, que es Alain de Benoist, con un manifiesto que se escribe ya en el cambio de siglo, que es eludir la diferencia, la oposición entre izquierda y derecha. La izquierda y derecha ya no son más los criterios de inteligibilidad de la política, dice de Benoist en el 2000, fines del 99, principios del nuevo siglo. La cuarta ola de las derechas se reivindica orgullosamente de la derecha, no disimula, reinstala con beligerancia la oposición izquierda y derecha, y este es un elemento novedoso. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que implica o de dónde se deriva este cambio de estrategia? Yo creo que en parte tiene que ver con esa crisis del capitalismo, con el proceso de financiarización que se venía dando desde décadas atrás y que de alguna manera muestra que no hay versión edulcorada del capitalismo y por lo tanto tampoco puede haber versión edulcorada de las nuevas derechas. Como dice Lazzarato, el capitalismo es una máquina de guerra y las nuevas derechas son la fuerza de choque del capitalismo. Hay que situar el auge de estas nuevas derechas dentro de lo que es la crisis que se dio en el capitalismo neoliberal, sobre todo a partir del año 2008, lo que dio lugar al auge de un neoliberalismo cada vez más autoritario y punitivo, en contraposición a la etapa que Davis llama normativa del neoliberalismo, en la cual este estaba asociado al multiculturalismo, a las negociaciones multilaterales, a la apertura no solo económica, sino también cultural y política, ¿no? De hecho, la democracia liberal aparecía como la fórmula ganadora después de la Guerra Fría, con la cual el neoliberalismo se iba a articular y se iba a dar lo que Fukuyama llamó el fin de la historia. Sin embargo, tras la crisis del 2008, todas las contradicciones que se habían ido acumulando durante la etapa neoliberal, como el aumento estrepitoso de la desigualdad, el aumento del desempleo en Occidente, el estancamiento de las economías occidentales, termina estallando frente a la crisis y la respuesta de los gobiernos en Occidente frente a eso fue salvar a los responsables de la crisis y no a la ciudadanía que había sufrido sus consecuencias. A partir de allí surge un malestar subjetivo que estas derechas lograron capitalizar, acusando a las élites globalistas que habían gobernado hasta entonces de ser las responsables de la crisis y buscando chivos expiatorios, como los inmigrantes fundamentalmente, pero también aquellos que dependen de las ayudas sociales, los pobres, los racializados y también las feministas, como sectores que se habían de alguna manera beneficiado del reconocimiento simbólico que habían tenido durante esa etapa sin hacer un aporte significativo en términos materiales al desarrollo de esas sociedades, ¿no? En ese marco también tengamos en cuenta que se va a dar el auge de China como principal polo productivo del mundo y esto supone también que estas derechas del norte global se van a volver cada vez más proteccionistas y soberanistas, van a tratar de defender la producción local frente al auge imparable de China, mientras que las derechas del sur global en general, sobre todo en Latinoamérica, tienden a ser más aperturistas en lo económico y atlantistas en lo geopolítico. En ese marco, la Argentina
cobra un protagonismo especial, dado que el alineamiento automático que Milei ha propuesto con la política exterior de Estados Unidos y lo que supone también poner entre paréntesis la integración hacia el bloque de los BRICS, por ejemplo, que era una oportunidad para la Argentina y en ese marco podría decirse que a Milei le interesa más en este momento situarse como un actor central de la ultraderecha global y consolidar su relación con Estados Unidos, incluso si eso va en detrimento de los intereses de la Argentina. Enzo Traverso dice que la palabra fascismo es a la vez inapropiada e imprescindible para pensar nuestro tiempo. Es inapropiada porque evidentemente las experiencias actuales no pueden ser repeticiones al estilo de calco del fascismo histórico tradicional de entreguerras como experiencia europea. Sin embargo, es imprescindible porque es la referencia más importante que tenemos para poder pensar lo que está sucediendo actualmente. La pregunta por el fascismo es una pregunta que se está repitiendo y que vuelve en distintos procesos históricos mundiales. Es una pregunta que aparece en los Estados Unidos de Donald Trump, es una pregunta que aparece en Brasil con Bolsonaro, que aparece en Argentina con Milei, que aparece en Europa, en Hungría, en Italia, con Vox, pero que también aparece en Rusia, con Putin, que también aparece en la India y que también aparece, por ejemplo, en Israel. Posiblemente estos últimos dos casos, el de la India y el de Israel, sean los dos casos que más se asemejan al fascismo histórico en algunas de sus concepciones y en algunas de sus prácticas. Porque ambos son proyectos etnorraciales que delegan la violencia o el ejercicio de la violencia en milicias o en colonos, que son fuerzas de choque de un proyecto de fuerte voluntad de dominación, en donde una cierta esperanza de redención viene acompañado de una sombra de genocidio, con la sombra del genocidio. Israel en ese caso es muy paradigmático, porque son las grandes víctimas del genocidio nazi y son a la vez, el antisemitismo es a la vez un rasgo fundamental del fascismo histórico. Sin embargo, lo que vemos hoy con las nuevas derechas es que si hay una coincidencia que todas tienen, es que apoyan al Estado de Israel fuertemente. Es quizás una de las grandes coincidencias entre todos los procesos mundiales. Ahora bien, por fuera de estos casos que tienen más parecidos históricos, si uno quisiera ver o analizar cómo pensar la relación entre el fascismo histórico y el presente, a mí me parece que es muy importante la cuestión colonial, que es una pregunta que ha surgido mucho últimamente. Es decir, en la medida en la que hacemos al fascismo una pregunta por lo colonial, nos damos cuenta de una historia que llega hasta el presente con mucha actualidad. Por un lado ya Aimé Césaire decía, después de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad el fascismo es una especie de efecto boomerang en donde la violencia que Europa ejerció colonialmente en el resto del mundo fue hacia Europa. Desde ahí, ya el fascismo histórico es un intento colonial de repartir el mundo nuevamente, pero además del fascismo histórico hay una segunda oleada fascista, es decir, habría una primera oleada fascista que sería la violencia colonial previa al fascismo histórico, estaría el fascismo histórico, y hay una tercera oleada que se da en los procesos de descolonización del tercer mundo y que en Argentina tiene su experiencia histórica con la dictadura del 76, que ya es una dictadura en donde también se discutió su característica fascista. Si pensamos que el momento argentino actual, la etapa argentina de acumulación de capital, de la forma de constitución de subjetividades, se inicia con la dictadura del 76 como momento fascista, lo que tenemos que decir es que el origen de la etapa actual en Argentina ya es un origen fascista, es decir, que el fascismo no es en ese sentido algo nuevo, sino que viene en el 76 y que se da entre la conjunción entre fascismo y neoliberalismo, desde ese origen, lo que hoy estamos viviendo como tal. Entonces, me parece que en este sentido podemos pensar una relación de largo plazo en donde el fascismo o estas nuevas derechas que parecen ser tan novedosas, en realidad vienen siendo un elemento presente de alguna forma desde hace ya mucho tiempo. A lo largo del siglo XX, por ejemplo en Argentina, pero en toda América Latina, vimos que las derechas y sobre todo las extremas derechas, cuando atacaban la democracia, lo hacían a través de golpes de Estado.
un día había democracia y si el golpe de Estado era exitoso, al día siguiente había dictadura. En cambio, estamos viviendo una transformación. ¿En qué consiste? En que las derechas radicales, las extremas derechas, se presentan a elecciones, sobre todo en los países europeos y americanos, y tienen distintos desempeños y muchas veces ganan. Cuando ganan, tienen una vocación autoritaria claramente de ir restringiendo la democracia, las libertades democráticas, el pluralismo, el debate, a través de muchísimos mecanismos, y van ahogando la democracia poco a poco. Entonces, algunos autores, por ejemplo, hablan de lentas muertes de la democracia. Ahora, desde el punto de vista de la teoría política, hay un punto que siempre se considera crucial para definir si dentro de regímenes políticos que podemos considerar híbridos, combinando autoritarismo y democracia, como en muchos países del mundo actual, si estamos todavía del lado de una democracia liberal o si ya se acabó definitivamente la democracia liberal, que es si la oposición tiene o no tiene chance de ganar una elección. Por ejemplo, existió Trump 1 y perdió las elecciones, y existió Bolsonaro y perdió las elecciones, y hay distintos fenómenos. Tanto ese caso de Bolsonaro como el caso de Trump terminaron en ataques por fuera del sistema. Ellos dicen que fueron sus seguidores. Está en la justicia, en el caso brasileño ya fue condenado por incitación a golpe de Estado. En el caso de Estados Unidos la justicia no resolvió nada. Y en ese caso sí hay ataques por fuera del sistema democrático. Hasta ahora, digamos, desde el 2016, que empezó a manifestarse masivamente el fenómeno de las extremas derechas hasta hoy, estos son los dos casos más elocuentes de ataques completamente por fuera del sistema. ¿Cómo va? Bueno, respecto de los liderazgos de derecha, lo primero que hay que decir, como plantea Pablo Semán, es que no hay ni una tabla de contenidos mínimos de las agendas de derecha ni un protocolo de derechización. Por lo tanto, hay, digamos, singularidades que tienen que ver con las propias culturas políticas en las que emergen las nuevas derechas. Pero sí podría remarcar algunos rasgos comunes. En primer lugar, el personalismo es un elemento fuerte en las construcciones de las nuevas derechas, el antiintelectualismo, que tiene que ver con ese discurso antisistema, en relación al cual las élites intelectuales forman parte de los sectores privilegiados en la lectura que produce las nuevas derechas. El ámbito de la disputa, que es el territorio digital, que realmente marca un elemento clave en las formas de hacer política, y en este sentido hay que decir que las nuevas derechas han sabido capitalizar muy lúcidamente la dinámica de las redes. De hecho, en muchos casos nacionales, los partidos de derecha son los primeros en habilitar blogs. El caso de Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, ya en el 94, habilita un blog, de manera que en este sentido la estrategia digital es un plus en el haber de las nuevas derechas. Después, bueno, como decía antes, cada experiencia tiene sus rasgos particulares. Sobre todo, cabría diferenciar entre las derechas en el gobierno y las derechas en la oposición. Las derechas en la oposición pueden plantear posturas mucho más radicales, innegociables, porque en definitiva no gobiernan y con esta lógica en algún sentido apuntan a dejar en evidencia las limitaciones de los oficialismos. Marine Le Pen, por ejemplo, ha planteado que digamos, el Rassemblement National recoge o es el relevo de las políticas de izquierdas que encabezaban las luchas sociales. Las izquierdas, digamos, han renunciado a este rol y ese rol lo ha asumido, dice Marine Le Pen, Rassemblement National. Después no sabemos qué haría una vez en el gobierno. De hecho, los representantes de la más rancia nueva derecha, de la Nouvelle Droite francesa, dicen que Marine Le Pen es la última marxista de Occidente. Lo mismo podríamos decir de Bolsonaro, que en su etapa de legislador
planteaba esta lógica de radicalización del discurso y después, bueno, en función de la dinámica de la política brasilera, tuvo que negociar con lo que en Brasil se llama el Centrão, que son un conjunto de partidos que no tienen aspiraciones a gobernar, sino justamente a convertirse, digamos, en mediadores o grandes electores, los que sancionan en definitiva, digamos, la inclinación de la balanza política en función de un conjunto de votos que tienen para negociar. Y en el caso argentino, evidentemente, digamos, Milei tiene algunos elementos propios de los liderazgos como Trump o Bolsonaro, pero, por ejemplo, es una derecha mucho más globalista, a diferencia del Rassemblement National de Le Pen o de Fidesz de Orbán. Es una experiencia que no podríamos decir que está absolutamente desligada de la cultura política argentina. De hecho, bueno, esto ha sido trabajado de manera sistemática y muy lúcidamente por Morresi, Vicente, Semán. Derechas hubo siempre, hay un nicho que está siempre disponible para los proyectos de derecha, pero sin duda los fracasos en el esquema representativo, los fracasos económicos acumulados a lo largo de los años, digamos, generaron el plafón para que irrumpiera como una figura aislada, externa, antisistema, que recoge ese descontento y los transforma en apoyos electorales. Bueno, me parece fundamental entender que no hay una causalidad lineal. De hecho, el antifeminismo precede largamente a la masificación que tuvo el movimiento feminista en la Argentina, sobre todo a partir de Ni Una Menos y de la lucha, mejor dicho, las movilizaciones del 2018-2020 por el aborto legal, seguro y gratuito. Ya en los años 90 la Iglesia Católica pone a la ideología de género como un enemigo a combatir y cuestiona la idea del género como algo socialmente construido, ¿no? Y de ahí también todos unos movimientos que se van a dar en oposición a los derechos sexuales y reproductivos, tanto en Europa como en América Latina, a lo largo de los años 2010, que, como digo, preceden a la marea verde y a la marea violeta, ¿no? Entonces, no se podría establecer ahí una causalidad lineal. Sin embargo, estas nuevas derechas han logrado capitalizar de alguna manera y articular esas luchas que las preceden y sobre todo han logrado establecer a la ideología de género y al feminismo como un enemigo estratégico que les ha permitido articular a distintos sectores de la ultraderecha que de otra manera difícilmente podrían cooperar entre sí. Toda esta cuestión de la batalla cultural, en realidad, si ustedes observan en los foros internacionales en los que participa nuestra propia ultraderecha, vamos a ver que hay mucha divergencia respecto de cuáles son los proyectos positivos que ellos tienen en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, y sin embargo coinciden en esta batalla cultural contra lo que ahora se llama el virus woke, ¿no? Entonces, por un lado, este enemigo estratégico entonces les permite funcionar como un pegamento simbólico para esas distintas expresiones de la derecha y al mismo tiempo permite dar expresión a un malestar que sobre todo se verifica en las nuevas masculinidades, en una masculinidad herida por haber perdido su lugar de privilegio frente al avance del feminismo. Por un lado, esta pérdida tiene que ver con la precarización económica y existencial propia del neoliberalismo, y por otro lado también hay una pérdida del estatus simbólico que tenía la masculinidad cuando lo que predominaba en Occidente era la familia heteropatriarcal. Al ponerse en cuestión ese modelo, también se pone en cuestión justamente el rol del varón en la sociedad, y muchos de esos varones que se sienten menospreciados han encontrado, digamos, de alguna manera en estas derechas una canalización del resentimiento que esta situación genera. De todas maneras, no hay que reducir tampoco esta cuestión a la masculinidad, dado que progresivamente las ultraderechas han ido sumando apoyos femeninos
Incluso muchas lideresas de estas ultraderechas en Europa son mujeres, aunque no responden obviamente al modelo de mujer tradicional que ellas mismas promueven, ¿no? Entonces, digamos que Milei lo que logró articular es toda una serie de movilizaciones previas que hubo en contra del feminismo y de los derechos sexuales y reproductivos, a lo que le sumó esta dinámica de la batalla cultural frente al wokismo, frente al globalismo, frente al multiculturalismo, y de esa manera puede señalar, por ejemplo, a las feministas como asesinas de pañuelo verde o terminar con el Ministerio de las Mujeres o atacar derechos sexuales y reproductivos. Pero en el fondo me parece que esta tesis que surgió en algún momento de se pasaron 3 pueblos y de que de alguna manera el feminismo es la causa, la responsable del mileísmo, es como acusar al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos del racismo. Ambas cuestiones, tanto el machismo como el racismo, preceden por mucho a los movimientos que buscaron contrarrestarlos. Bueno, otro elemento de discusión muy importante actualmente en los debates en torno a las nuevas derechas tiene que ver con qué cambios subjetivos se dan en la base social, en las sociedades, que de alguna forma habilitan o permiten la emergencia de este tipo de expresiones políticas de derecha. Yo creo que para entender esta cuestión es importante remontarnos a la experiencia histórica de los últimos, en Argentina, 50 años, de la implantación del neoliberalismo, porque me parece que así como se decía que el viejo fascismo es el resultado del proceso de la ilustración, del proceso de la razón, y no aparece como un exabrupto irracional frente a los procesos de la modernidad, también hay que entender que el momento actual y los modos de configuración de las subjetividades actuales son resultados del proceso del neoliberalismo. De alguna forma hay un vínculo entre los modos neoliberales y los modos de las nuevas derechas, hay una relación que es posible de establecer. Para esto lo que hay que hacer en primer lugar es pensar el neoliberalismo no solamente como un paquete de ajuste de políticas institucionales que se impulsan a partir de organismos internacionales y que los gobiernos neoliberales aplican, no solamente, sino pensar que el neoliberalismo también es un modo de reorganización de la vida social, de la vida comunitaria, y que propone una serie de nociones y de conceptos que son los que están a la base hoy de las experiencias de las nuevas derechas. Llevándolo un poco al término filosófico, podríamos decir que lo que el neoliberalismo ha propuesto hacer es una radicalización de lo que la modernidad proponía en términos del sujeto moderno, como un sujeto racional, autónomo y propietario. Yo creo que se puede decir, para hacerlo muy breve, que el fenómeno que se vive hoy se entiende a partir de pensar que lo que se da es la radicalización de estas características y sobre todo de la autonomización. Es decir, el sujeto actual es un sujeto que pretende tener una autonomía total. Esto lleva a un fenómeno de hiperindividualización, de tecnificación, de lógica de competencia brutal, en donde lo que está de fondo es un cuestionamiento, si se quiere, a la naturaleza propia de la humanidad. Es decir, hay una cuestión, está de fondo la idea de que el humano es egoísta, básicamente, y que por tanto lo que tiene que hacer es competir. Y toda la lógica con el otro, por eso digo autonomía, toda la lógica en relación al otro, a la heteronomía, se desvincula. Pareciera que todos deberíamos ser empresarios de nosotros mismos. La lógica es que cada uno tiene que ser un empresario de sí y bastarse a sí mismo, no depender de nadie más para avanzar. Esta lógica, esta radicalización de la autonomía moderna está a la base, si uno se pone a ver las prácticas, tanto de las nuevas formas laborales, de las nuevas tecnologías, de prácticas concretas como los juegos online. Hay toda una serie, las nuevas religiosidades, la aparición de los evangélicos, hay toda una serie de prácticas que se explican de fondo por esta mutación antropológica que propone un ser humano totalmente individualizado, autonomizado, en donde el cuidado de sí ya solo depende de sí mismo y no de ninguna referencia comunitaria, ¿no? Si el feminismo dice, me cuidan mis amigas, ¿no?, en donde el cuidado está puesto no en mí mismo, sino en un otro que me cuida, acá la lógica es totalmente la contraria. Hay una lógica de competencia brutal, a donde todo otro es necesariamente mi enemigo, ¿no? Yo creo que esta lógica
de radicalización neoliberal de la modernidad subyace a todas las prácticas que podemos llegar a pensar y que habría que enfatizar en ese fondo para entender la dimensión cultural de lo que podríamos llamar el fascismo desde abajo, y que no se va a limitar a un gobierno. Hay que pensar las formas de romper esta forma de atomización a partir de nuevas estrategias comunitarias. El surgimiento de estas nuevas extremas derechas se da en cambios laborales, productivos, con un carácter gigantesco de un nuevo precariato, se llama a nivel global, trabajadores no registrados, y al mismo tiempo un fenómeno tecnológico que conocemos todos, que es lo que llamamos la smartphonización de la vida social. O sea, este proceso tecnológico por el cual vamos a todas partes con todas nuestras relaciones y todos nuestros contactos y estamos permanentemente conectados de distintas formas. Esto, en primer lugar, provoca cambios cognitivos, culturales, sociales, simbólicos y políticos, de los cuales, a mi juicio, todavía no tenemos un diagnóstico certero, cerrado, sino que hay mucho trabajo para poder terminar de entender, sobre todo, cómo esto impacta en la conformación de las subjetividades de las nuevas generaciones, de las generaciones que nacieron en esa arena. Por otro lado, las extremas derechas no existen prácticamente en ningún país del mundo sin tener ingenieros del caos. Los ingenieros del caos son aquellos dedicados a montar fábricas de trolls para atacar brutalmente a cualquiera que diga pero, que diga una disidencia, a Lali Espósito en Argentina, a cualquier persona que diga algo que no le guste a la extrema derecha. Y tienen sus máquinas, tienen sus agentes y tienen sus referentes que organizan esos ejércitos, y ese es el territorio en el cual prefieren moverse para transformar la cultura política y la subjetividad política de la población. Después de bastante investigación sobre las extremas derechas, llegué a la siguiente conclusión. Si no hay desencanto, allí donde no hay desilusión, no surge una extrema derecha de masas. En Europa hay una gran desilusión, que es que la Unión Europea no cumplió su promesa de que a través de sus mecanismos iba a lograr un bienestar general, una mejora de las condiciones económicas. En Alemania también hay una desilusión, que es que la unificación que sucedió hace 35 años como inicio del proceso de la caída del muro de Berlín, también prometía que todos iban a ser iguales. Mirá dónde gana la extrema derecha, donde no fueron iguales y siguen siendo relegados en un sentido o en otro. En Argentina, bueno, es un país que es una máquina de producir desilusiones en los últimos 50 años y las nuevas desilusiones terminaron en estos procesos. Entonces, hay una promesa que también podríamos enmarcar de una manera más general, que es la promesa de los 90, de la globalización del capitalismo neoliberal con democracia que va a resolver todos los problemas de la humanidad, que fue una catástrofe. Aumentó la desigualdad en el mundo hasta niveles exorbitantes, produjo una destrucción de la vida laboral, salarial y de todas las certidumbres. Provocó y aumentó el cambio climático, terminamos con el COVID, terminamos en situaciones de incertidumbre financiera brutal y ahora terminamos en una geopolítica loca donde aparecen guerras por todos lados. Estamos en el momento de mayor cantidad de guerras desde 1945. Entonces, este régimen de la incertidumbre como clave de las nuevas subjetividades es lo que abre el panorama para que la extrema derecha aparezca con sus certidumbres falsas, falsificadas al estilo, aunque lo diga de manera trivial, flautista de Hamelin, porque ninguna de las cosas que promete van a ser una solución real para esos desencantos, pero en el mientras tanto, sobre todo mientras las fuerzas populares están completamente desorientadas, esas extremas derechas están creciendo y muchas veces gobernando.